Listo, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar presentando mi pantalla. Listo, estamos aquí entonces con los chicos de 13º y vamos a iniciar. Voy a desactivar un momento la cámara para que eso ande un poco más rápido. Listo. Vamos a continuar lo que íbamos esta mañana. Y la intención es terminarlo. Vamos a ver si lo terminamos hoy. Y ya pues en la próxima clase, es decir, en la otra semana, pues arrancamos con temática del tercer periodo. Bueno, entonces quedamos aquí, ¿cierto, José? Sí, aquí quedamos. Listo. Entonces, ahora si lo miramos, pasamos a este. Ok, tenemos otro gas que hace parte de los gases de efecto invernadero, que es el óxido nitroso. ¿Listo? Este gas también tiende a ser perjudicial, ¿vale? ¿En dónde se produce? Pues vamos a ver. Pues aquí. ¿Listo? Resulta de que los productos que se compran y se utilizan propiamente para que un cultivo crezca y para que aumente su producción, pues se necesitan de algunos químicos para pues, lograr eso, ¿no? Y la mayoría de fertilizantes, de abonos, de insecticidas y todo este cuento, bueno, más abonos y fertilizantes, ¿no? Contienen nitrógeno, ¿vale? Entonces, ese nitrógeno, por lo general, queda almacenado en el suelo, en la tierra. Y ustedes saben que en la tierra pues hay microorganismos, y esos microorganismos lo que hacen es de alguna forma convertir ese nitrógeno que se almacenó gracias a estos fertilizantes y a esos abonos que se agregaron a los cultivos, y resulta que ese nitrógeno se convierte, gracias a los microorganismos, en óxido nitroso. ¿Listo? Se convierten en óxido nitroso. Y claro, pues esto ya es un gas, y como tal, como gas, eh, pues propiamente se dirige hacia la atmósfera, y es allá en donde va a hacer su cometido, que es propiamente permitir el calentamiento global. ¿Listo? Entonces este óxido nitroso también podemos catalogarlo como un gas de efecto invernadero que está influyendo en el calentamiento global. Listo. Estos de pronto no son muy comunes para ustedes, ¿sí? No son muy comunes para ustedes. El CFC, eso se llama clorofluorocarbono. Clorofluorocarbono. ¿Listo? Profe, Señor, profe. dígame. Espera. Señor, ¿Está grabando? que si estoy grabando. Sí. Sí, señor, pero miro. Sí, estoy Sí, sí, grabando. profe. Sí, estoy grabando, y yo luego les comparto el link, ¿vale? Para que puedan ver el video. Entonces, los CFC Listo. es bueno, su nombre como tal es clorofluorocarbonos, ¿listo? Y esas sustancias por lo general se encuentran en productos que, digamos, como que suelen expulsarse a través de Sprite o utilizando este sistema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Es que no sé si llamarle talcos. Bueno, los desodorantes para los pies,
¿sí? Que vienen así en forma de spray, pues ese también contiene esas sustancias. Los aerosoles, eh, hay algunos desodorantes que también vienen así, las pinturas, hay algunos, por ejemplo, insecticidas que vienen con ese sistema, algunos productos de aseo también manejan eso. Entonces, todos esos productos que son a base de aerosoles contienen por lo general los clorofluorocarbonos. Y esta vaina es súper contaminante para la atmósfera, para el aire, ¿sí? Por eso es que existen campañas de entidades que defienden el medio ambiente en que no se vendan y es más, en que no se utilicen este tipo de productos a base de spray, a base de aerosoles, porque contaminan el aire, ¿vale? Y propiamente pues van a contribuir al calentamiento global. Entonces, por ejemplo, yo ya me siento afectado comprando este tipo de productos que estén, digamos, como hechos a base de spray, o se utilizan más bien de esa forma. ¿Listo? También lo contienen los extintores que se utilizan para apagar incendios, ¿sí? Cuando se utilizan también expulsan este tipo de gases y se convierten en agentes contaminantes y provocan también o afectan el calentamiento global. Hay varios productos de aseo que también lo contienen. Eso sí, aquí está como en forma de líquido. Cuando se evapora, pues se convierte en estos clorofluorocarbonos. ¿Listo? Que sabemos que son los que nos producen de alguna forma afectaciones en la temperatura y que de alguna forma contribuyen al calentamiento global. También se encuentran presentes en el sistema de, ¿cómo se llama eso?, de circulación del aire en los aires acondicionados, ¿sí? Entonces, esos gases que contienen los aires acondicionados, que se necesitan para su buen funcionamiento, ¿no? Pues dentro de esos también están estos tipos de gases CFC, que lo que hacen es de alguna forma pues afectar la atmósfera, ¿no? Y finalmente también en las lavadoras, ese sistema de, eh, ¿cómo se llama eso?, de enfriamiento, ¿sí? Esos gases que tienen en los tubos, que por lo general siempre van en la parte de atrás, dentro de ese sistema de tubos pues se encuentra circulando ese tipo de gases, ¿vale? Y a veces cuando un rompimiento de esos tubos o cuando una nevera se daña, pues escapan estos gases y suelen dirigirse hacia la atmósfera y contribuir al calentamiento global. Faltaría entonces hablar del SF6 y SF6 se llama ETSA de 6, ¿no? Hexafluoros, hexafluoro, hexafluoruro, ¿sí? Hexafluoruro de azufre, ¿ok? Eso es SF6. Este gas o esta sustancia como tal se producen en algunas máquinas o algunos equipos que se utilizan para soldar, digamos, grandes estructuras, ¿no? Entonces, esos equipos que se utilizan para soldar, dentro de su mecanismo utilizan este tipo de gas. Entonces, a veces cuando hay un rompimiento de esas tuberías o cuando se dañan esos equipos, pues digamos, por un sistema de fugas, digamos, sale ese gas y bueno, ahí es cuando se presenta ya el problema que se dirige hacia la atmósfera y pues eso en definitiva lo que va a hacer es subir la temperatura, ¿no? La temperatura de un lugar. Ok. Consecuencias propiamente de la producción de tantos gases de efecto invernadero, pues yo creo que la primera es esta, que es algo ineludible, es algo que está pasando y que está en progreso. O sea, ya hoy en día los casquetes polares, ¿sí?, ya se encuentran muy disminuidos, o sea, muchos de esos casquetes polares ya se han desprendido y se han derretido. Y se sabe que esto es una gran acumulación de agua, ¿no?, que está en estado sólido, pero cuando se derriten o cuando se funden, pues lo que hacen es
de alguna forma pues aumentar el volumen de agua en ese mar. Y claro, si se aumenta el volumen, pues puede causar consecuencias, grandes consecuencias en algunos puertos marítimos, ¿no? O en algunas ciudades que se encuentran cerca de los mares. Eh, También hay una evidencia muy notoria en, en los glaciares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte más alta de los glaciares o de estas montañas, que por lo general son volcanes, siempre hay una parte que es hielo, hay nieve. Pero esa parte en muchos de las montañas y volcanes que hay en el mundo ya están desapareciendo. Y hay muy poca nieve la que ya se puede observar. ¿Listo? Entonces, sí, los glaciares, los páramos que se caracterizan por esos ambientes tan fríos, pues hoy en día ya están desapareciendo. Y eso que aquí dice, mire, 1990 y aquí dice 2007, o sea, esto ya es viejo. Yo, yo supongo que hoy en día, pues ya esta parte, esta imagen ya está mucho más cambiada, ¿no? O sea, supongo que ya se notaron muy poco de esa parte de nieve. Otra de las consecuencias por cambio de temperatura pueden ser que aumenten las lluvias, ¿no? Y las lluvias aumentan porque, pues claro, si hay un aumento de temperatura, si hace mucho calor, pues ese calor va a hacer que el agua se evapore. Y, y estoy hablando que el agua se evapore, pues el agua de los ríos, de los mares, ¿sí? De las quebradas, de los lagos como tal. Y esa agua que se va a evaporar, pues ¿a dónde se dirige? Pues hacia la atmósfera, ¿sí? Hacia las nubes propiamente. Eh, y luego, pues cuando ya hay gran acumulación de esta agua, pues lo que hace es precipitarse en forma de lluvia. ¿Listo? Y es ahí cuando ya causa problemas, por ejemplo, en un pueblo o en una ciudad, ¿no? Y ya otra cosa, pues son los aumentos de temperatura que ya puede de alguna forma afectar nuestro bienestar, afectar nuestra comodidad, producir enfermedades, ¿no? Digamos como incomodar nuestro estilo de vida. Ese es otro problema que yo les estaba comentando. Aumento del nivel del mar, principalmente por el fundimiento de los glaciares, de los casquetes polares. Entonces se dice que muy posiblemente si esos casquetes polares se derritieran, ciudades como Nueva York, ¿sí? Quedarían tapadas, solamente se miraría como las partes más altas de los edificios. Entonces se dice que, por ejemplo, la Estatua de la Libertad quedaría más o menos a ese nivel, ¿sí? A ese nivel. Ahí tenemos eso es como una simulación, ¿no? De cómo más o menos quedaría esta ciudad si en este caso fuera afectada por el derretimiento de los casquetes polares. También se producen sequías mucho más fuertes y yo creo que ustedes ahí en Yaguará lo pueden ver muy notoriamente. Sitios en donde, por ejemplo, a inicios de este año o bueno, en alguna temporada había mucha agua, ¿sí? Hoy en día uno va y se observa así, tal cual como está en la imagen. Zonas secas, ni una gota de agua, ¿vale? Hay muchas zonas en Yaguará que yo las he visto así. Entonces mira que esto es producto o consecuencia del calentamiento global. Pérdida de biodiversidad, eso también es bien importante porque la cuestión es que eh, hay seres vivos que ya están adaptados a un ambiente y están adaptados al clima y temperatura de un sitio. Si usted le modifica en, digamos, en 1 grado centígrados la temperatura en la cual se encuentran estos animales, pues muy posiblemente se ven afectados. Muchos de ellos pueden que mueran, muchos de ellos tengan que adaptarse, ¿no? Pero por lo general y lo que se prevé es que puedan desaparecer, ¿sí? Desaparecer de la faz de la Tierra, es decir, pueden que sean extintos. Por ejemplo,
lo de los osos polares. Entonces, como se están derritiendo todos los casquetes polares en los polos del planeta Tierra, pues en este caso la parte sólida pues se está perdiendo. Y saben que los osos polares como tal, pues además de que son acuáticos, necesitan de las partes sólidas para poder reproducirse, para poder comer, para poder descansar, eso para muchas cosas. Y lógico, si no lo hay, pues muy posiblemente ese oso no pueda aguantar tanto y termine ahogado. Lo mismo pasa con la deforestación, ¿no? Hoy en día grandes cantidades de bosques, de selvas, de muchos ecosistemas que contienen una gran vegetación, pues son cortados en su mayoría. Y finalmente tenemos los animales que están en vía de extinción y por esos cambios de temperatura pueden de que desaparezcan, ¿no? Entonces tenemos aquí el tigre, el rinoceronte, esto es el armadillo, oso, oso y el león. ¿Listo? Vale. Otra cosa también muy evidente que se puede presentar es el retorno y la propagación de enfermedades por este tipo de animal, por los mosquitos. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué es que en Bogotá no se presentan tantos casos de dengue y de chikungunya y de zika y todo este cuento. Pues es debido a la temperatura. Pues resulta que los mosquitos estos, eh, digamos como el sitio más óptimo para que ellos puedan vivir, pues son las zonas con altas temperaturas o las zonas calientes, como Neiva, como Yaguará, como Campo Alegre, Obo, es decir, con temperaturas altas. Eso es un sitio apropiado y el clima apropiado para que un mosquito se pueda desarrollar bien. Y claro, si en este caso estamos con el clima apropiado, pues su propagación se va a aumentar. ¿Ya? Entonces por eso hay ocasiones en que como hay tanta temperatura, ¿sí? Entonces lógicamente eso crea un ambiente muy propicio para que esos mosquitos puedan hacer de las suyas. Y bueno, las acciones para mitigar el cambio climático, es decir, lo que uno puede hacer, que aunque uno dice, pues esto tan insignificante, pues resulta que sí, al menos está colocando su granito de arena para que las cosas cambien. Y eso es lo que tenemos que hacer todo, ¿no? Tratar de aportar lo de cada uno para ver si este problema trata de resolverse, ¿sí? Eso sí, no se va a hacer de la noche a la mañana, ni un día para otro, pero, pero con el tiempo, si tenemos esa conciencia de cambio, yo creo que sí se puede lograr. Entonces, aquí dice consejos para reducir el consumo de energía. Espera a ver cuánto tiempo tenemos. No, estamos bien. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el calentamiento global? ¿Ustedes, de los que están aquí, saben por qué? No sé si usted tiene pregunta. La pregunta es, ¿por qué, estos consejos resultarían interesantes teniendo en cuenta el calentamiento global? O en otras palabras, ¿qué tiene que ver estos consejos con el calentamiento global? Creo que se debe de ahorrar energía para que no eviten problemas así. Sí, es correcto, es muy bien, es más o menos eso, sí, estoy de acuerdo. Pues pensemos en lo siguiente, para que quede un poco más claro. Ponle cuidado, ubiquémonos en la hidroeléctrica Betania, ahí en Yaguará, ¿listo? Lo que hace la hidroeléctrica propiamente es utilizar unas turbinas, ¿no? Unas turbinas que son movidas por corrientes de agua, ¿vale? En ese caso, esas turbinas de alguna forma me van a producir energía, ¿listo? Energía. Para producirme esa energía se requieren de reacciones químicas en donde, digamos, algunos productos de esas reacciones químicas para generarme esa energía son gases de efecto invernadero. Dentro de esos, el CO2.
¿Sí me entiende? Entonces, claro, si en este caso, si en este caso una hidroeléctrica para poder dar energía a, pues a las casas y a los pueblos y a las ciudades, necesita en este caso de pues digamos de utilizar las turbinas y generar ese dióxido de carbono o ese gas de efecto invernadero, pues lógicamente está contribuyendo, ojo, la utilización de esas turbinas y de esa hidroeléctrica está contribuyendo a que se produzca más CO2. Y ustedes saben que entre más CO2, pues más calentamiento global hay. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues que tratemos de ahorrar energía para que esas turbinas no funcionen en la misma medida, ¿vale? Es decir, para que no se produzca tanto dióxido de carbono. Es para eso. Entonces, claro, si digamos si en una ciudad no se prendieran los bombillos toda una semana, pues el consumo de energía sería menos en esa ciudad. Por lo tanto, la hidroeléctrica no produciría tanta energía y no produciría tanto dióxido de carbono, ¿vale? Se reducirían los niveles de dióxido de carbono en, hablemos en Yaguará, bueno, en una ciudad como tal, ¿listo? Entonces, por eso es que vienen esos consejos. ¿Cuáles son los consejos? Por ejemplo, dice acá, iluminación. Utiliza focos ahorradores, ¿vale? Sabemos que los focos ahorradores disminuyen un poco el consumo de energía, ¿no? El consumo de energía en una casa, ¿vale? Por ejemplo, dice que no dejes conectada la plancha. La plancha es uno de los electrodomésticos, bueno, no sé si es electrodoméstico, bueno, es uno de los aparatos que más consumen energía en una casa, porque tienen unas resistencias muy grandes, ¿vale? Que lo que hacen es consumir corriente al máximo. Entonces, siempre que usted utilizar la plancha para alisar su ropa, pues utilice lo necesario, ¿sí? No la mantenga encendida todo el tiempo, desconéctela cuando no la está utilizando, planche lo más rápido que pueda, ¿listo? Es decir, que trate de no utilizarla tanto para que no consuma tanto gasto energético. El televisor también consume corriente, no igual que una plancha, pero sí consume, y a veces lo prendemos y no miramos, ¿sí? Dejamos el televisor prendido y nos ponemos a hacer otra cosa. Pues apágalo y ponte a hacer la otra cosa, ¿listo? En este caso, pues no estás utilizando energía. El, la nevera, ¿no? El refrigerador pasa exactamente lo mismo. Si tú dejas, por ejemplo, la puerta de la nevera abierta, el consumo de energía va a ser mayor, ¿vale? Eh, También las neveras de hoy en día tú puedes como configurarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una configuración que es colocarle la temperatura más baja, ¿sí? Es decir, no, como que la nevera no se esfuerza tanto, digámoslo así. Claro, si la nevera no se esfuerza tanto, pues no va a consumir tanta energía y por lo tanto, pues ahí se va a ahorrar. La lavadora, lo mismo, ¿sí? O sea, trate de no lavar tanta ropa o si va a lavar, pues que sea harto, o sea, no utilice la lavadora para lavar un par de medias, o sea, meta harta ropa, que usted sabe que va a lavar todo, ¿sí? Pero va a utilizar la lavadora cada una hora y lava solamente un par de cucos y unas camisas, pues en este caso no lo vale, ¿no? O sea, lave todo de una vez, que sea una sola lavada y listo, salió, ¿vale? La computadora lo mismo, trate de apagarla si no la está utilizando. La licuadora lo mismo, trate de licuar una sola vez, ¿vale? De no utilizarla tantas veces, bueno, cosas como esas. Eh, hay algunos aparatos que se pueden dejar ¿cómo se llama eso? En hibernación o en stand-by, en modo de espera. Eso permite reducir el consumo de energía. ¿Listo? Entonces son consejos muy prácticos que nosotros todos podemos hacer y estamos contribuyendo a reducir propiamente las emisiones de esos gases de efecto invernadero. Y ahora también pasa con el agua, ¿vale? Con el agua pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, usted sabe que ahorita el agua pues es un bien, eh,
indispensable. Yo siempre le digo a mis estudiantes que anteriormente se pensaba que uno por agua no iba a sufrir, porque pues uno decía, agua es lo que hay. Usted va a un río y agua es lo que hay. Usted va al mar y eso es un montón de agua. Pues resulta que, según los expertos, se va a decir que la próxima guerra mundial va a ser por agua. ¿Listo? Y entonces lo que tenemos que hacer desde ya es comenzar a ahorrarla, ¿sí? No malgastarla. Entonces, por ejemplo, hay consejos como no te olvides de cerrar bien la canilla o la llave, ¿sí? No dejes que el inodoro pierda agua, que esté botando cada agua. Dice mami, no olvides esperar a que esté lleno de ropa para ponerlo a funcionar. ¿Okay? O sea, lo que yo le digo, no trate de utilizar la lavadora cada nada. O sea, si va a lavar, que sea una sola tanda y listo. Y la otra dice, mami y papi, no rieguen el jardín con la manguera, mejor usemos un balde para las plantas que realmente lo necesitan. ¿Sí? Hay plantas que no necesitan de agua, hay otras que sí. Eh, y a veces utilizamos una manguera y lo que hacemos es desperdiciar mucha agua. Dice, no dejemos la canilla o bueno, la llave abierta mientras nos lavamos los dientes, eso también es cierto. O sea, apaguemos la llave, cepillémonos y cuando vamos a lavarnos la boca, pues ahí sí la prendemos. Dice, no abramos la ducha si todavía no nos vamos a bañar. También sucede, uno cuando se está bañando, la dejó abierta para enjabonarse, para echarse el champú y se demora un tiempo haciendo eso mientras la llave esté abierta. Entonces es tratar de evitar eso. Y por último dice, papi, no lleves el auto no laves el auto con la manguera, mejor usemos un balde. Entonces hay, por ejemplo, personas que lo que hacen es utilizar el agua lluvia, entonces la almacenan en agua y eso lo utilizan para lavar cualquier cosa, dentro de eso pues el carro. Y también hagamos uso de energías renovables, alternativas, como por ejemplo utilizar paneles solares. Si existe la posibilidad de comprarlos, pues adelante. Y la otra cosa, pues es bueno, tratar de utilizar las bicicletas, los patines, no sé, andar a pie o trotar. O sea, mejor dicho, entre menos utilicemos los vehículos, los carros, las motos, pues menos gases de efecto invernadero se van a producir. Por ejemplo, aquí dice, es un medio que no, perdón, es un medio de transporte que no genera contaminación. Estamos hablando de la bicicleta, ¿no? Dice, permite ejercitarse todos los días sin ir al gimnasio. Por su tamaño requiere de un menor esfuerzo de producción y uso de metales respecto al auto. Una bicicleta ocupa menos espacio que un carro y es menos costosa. Dice, en promedio se pueden perder 5,9 kilogramos durante el año de ir al trabajo en bicicleta. Dice que 20 bicicletas estacionadas ocupan el mismo espacio que un auto. Y bueno, otro de los consejos es que como sabemos que las plantas como tal lo que hacen es consumir ese dióxido de carbono, ¿vale? Pues entonces plantemos plantas, valga la redundancia, sembremos arbolitos, reguémoslo, estemos pendientes, ¿sí? Tengamos más plantas en los jardines. Todo esto nos va a ayudar y a contribuir al calentamiento global. Aquí dice 7 razones para plantar un árbol. Primero, los árboles disminuyen la contaminación, eso es cierto, se consumen el dióxido de carbono. 2, intervienen en el ciclo del agua, muy cierto. Oxigenan el aire, perfecto. Refrescan el ambiente, donde hay arbolitos, donde hay bosques, siempre hay un sitio fresco, ¿no? Reducen la contaminación sonora, son pequeños ecosistemas y además protegen el suelo. Y la otra cosa, el último consejo es reciclar, ¿cierto? Reciclar, tratar de utilizar siempre una separación de las basuras, ¿sí? Tratemos de, bueno, yo sé que esto es difícil de hacer, o sea, utilizar tantos recipientes, pero tratemos de, al menos, de manejar reciclaje, digamos, en un lado, colocando todas las sustancias y basuras que son orgánicos y en el otro pues los inorgánicos, al menos dos, que se manejen dos. Y por último, pues crear conciencia, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener conciencia de cuidado,
de saber que si hago tal cosa, pues me puede afectar no solamente a mí, sino pues a las demás personas y al mundo. Entonces, es cada uno tomar esa conciencia eh, de cuidado y de querer cambiar las cosas. Entonces, si cada uno de los humanos o de las personas que viviéramos en este mundo tuviéramos ese poquito de conciencia, pues muy posiblemente eso sería otra cosa. Y ya, eso es todo, chicos. No sé si tengan preguntas, inquietudes, dudas. Josué y Catalina. Josué tiene preguntas. Josué no está. Bueno, listo, Catalina. Entonces, eh, me despido. ¿Sí? Muchas gracias por entrar a la clase, por participar. Ya damos por terminada la clase. Ya la próxima clase entonces arrancamos con tercer periodo y bueno, le damos en forma. Entonces, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Chao. Muchas gracias.